Saludos, ingeniero. Acá yo en mi investigación voy a explicar sobre los suelos dispersivos. Mi nombre es Ademir Guarachi Martínez. Bueno, en la introducción, los suelos dispersivos han sido estudiados desde hace más de 50 años debido a que son suelos arcillosos, pero en sus poros tienen cationes de sodio en vez de magnesio, calcio o potasio, como ella en una arcilla cualquiera. Estos suelos han llevado al colapso de muchas estructuras hidráulicas, vías, entre otros, debido a que cuando el suelo entra en presencia con el agua, sus partículas se dispersan, creando así cárcavas, tubificaciones y subsidencias, aunque estas arcillas no han sido asociadas a un origen común, ya que se encuentran en casi cualquier lugar. Muchos casos han sido identificados en suelos de origen aluvial, pero no fue ampliamente apreciada sino hasta los comienzos de 1960. Se inicia en Australia cuando se investiga las fallas de socavación en presas de tierra y se observa el comportamiento de la arcilla dispersiva en presas pequeñas de arcilla. Desde este tiempo, muchas investigaciones han sido ejecutadas a fin de mejorar los procedimientos para identificar las arcillas dispersivas. La tendencia a la erosión dispersiva en un suelo dado depende de muchas variables, tales como la mineralogía, la química de la arcilla y las sales disueltas en el agua de los poros del suelo y la erosión del agua. Para una mejor comprensión de esta, es necesario conocer variables para identificar mejor a este tipo de suelo. El objetivo general de la investigación. El objetivo de la investigación es tener claro la identificación de los suelos dispersivos, estableciendo factores para que se pueda lograr una buena identificación y reconocimiento de suelo, estableciendo métodos para garantizar la identificación de los suelos sea adecuada para realizar cualquier tipo de proyecto sobre este tipo de suelos, precisar cuáles son las estrategias y soluciones que se puede plantear para tener un buen resultado y realizar cualquier tipo de proyecto sobre suelos dispersivos. Explicación del fenómeno físico. Descripción de los suelos dispersivos. Fácilmente erosionables debido al estado físico-químico de la fracción de la arcilla de un suelo que causa el fenómeno de dispersión. Altamente erosivas por tener bajos gradientes hidráulicos del flujo de agua y en algunos casos por el agua en reposo. Subsuelos dispersivos. Esta propiedad caracteriza a los suelos con contenido de sales solubles. El agua es el agente que produce este fenómeno al disolver las sales y en forma de escamas de suelo que se dispersan lámina tras lámina. Al final el suelo se disminuye, originando espacios vacíos, provocando el hundimiento de la superficie. Este fenómeno es propio de las zonas con arenas arcillosas solubles. Tipos de erosión. La mayoría de los estudios documentados han demostrado que las fallas de las estructuras construidas sobre el suelo de arcilla dispersiva están asociadas con la presencia de agua y por las grietas generadas por las deficiencias de la contracción de la base de la presa, los asentamientos diferenciales a la construcción como tal. Tubificación. En los primeros estudios de tubificaciones se analizaron reventones donde la arena entraría en ebullición, provocando el colapso de la obra si el peso del suelo resulta insuficiente para contener el movimiento ascendente del suelo bajo el efecto de la fuerza de filtración. En el momento de alcanzarse un determinado gradiente, denominado crítico, Terzavi-Peck 1973 recomendó la construcción de un filtro invertido cargado, materiales gruesos arriba, de tal forma que su peso, colocado en la zona donde emergen líneas de corriente en forma concentrada, inmediatas al tablero, evite el sifonamiento, incrementando el factor de seguridad. Tubificación retrógrada. La tubificación retrógrada se puede producir en prácticamente todos los suelos. En los no cohesivos, si algún estrato o estructura impide el desmoronamiento del túnel desde aguas abajo hacia aguas arriba, siguiendo preferentemente el camino de concentración de las líneas de filtración, en conjunto de forma por las zonas geológicamente más débiles, por planos estratificados, permeables o en cualquier otra zona de concentración de flujo donde la energía llega sin sufrir grandes pérdidas debidas a la fricción. El proceso de erosión regresiva que conduce a la tubificación. Pozos o sumerios. La morfología de los túneles, que al inicio son verticales y luego se desarrollan horizontalmente, sugiere la forma de jarras, sinkholes en inglés, se producen porque el agua de lluvia penetra y erosiona.
por pequeñas fisuras abiertas por contracción o raíces de plantas son característicos de las arcillas dispersivas. Acá, como podemos observar en la gráfica, el agua ingresa verticalmente por las grietas y busca dónde salir horizontalmente. Identificación de los suelos dispersivos, identificación en campo. Como acá podemos observar el efecto que puede producirse por estar con suelos dispersivos. Acá identificación en laboratorio. En laboratorio se puede observar el estrato del suelo, cómo se va dispersando. Identificación en campo. La identificación de los suelos dispersivos debería comenzar con el reconocimiento en campo para determinar si existe alguna indicación en las superficies, la presencia de las quebradas profundas y las fallas por tubificación en pequeñas represas, la erosión en gritas de los caminos, la erosión tipo túnel a lo largo de las quebradas o arcillas unidas en roca, la presencia de agua nublada en presas pequeñas y charcos de agua luego de la lluvia. Ejemplo de falla por tubificación en una presa debido a la presencia de suelos dispersivos. Acá podemos observar la falla por tubificación de una presa debido a la presencia de los suelos dispersivos. Y acá en la erosión profunda por tubificación en los suelos dispersivos, esta erosión que sufre por los suelos dispersivos. Identificación en el laboratorio, ensayos de laboratorio. Los suelos dispersivos no pueden ser identificados con una clasificación visual del suelo o con un índice de laboratorio. Existen ensayos que nos pueden ayudar a identificar más suelos dispersivos. El análisis químico. Determinan por el análisis químico del agua los poros del suelo, proporción de absorción de sodio SAR, porcentaje de sodio intercambiable ESP, análisis físico, el ensayo de Crohn, el ensayo de doble hidrómetro, el ensayo de Pinole. Ensayo de Crohn. El ensayo de Crohn, que consiste en colocar un trozo de suelo en el agua observando la dispersión como grado de nubosidad del agua. Grado 1. Ninguna elección de la muestra demuestra y aparece en el fondo del recipiente sin enturbiar el agua. Grado 2. Reacción ligera, débil, turbulencia en el agua próxima a la superficie del terrón. Grado 3. Reacción moderada, turbulencia coloidal en suspensión fácilmente distinguible y que aparece por el fondo del recipiente. Grado 4. La reacción fuerte. La turbulencia cubre el fondo del recipiente y puede llegar a expandirse en todo el volumen del agua. Obsérvese los flóculos formados en la superficie del agua. Estos tipos en un suelo dispersivo. El resultado del ensayo es un índico de las características del suelo. Se observa en la imagen dos tipos de resultados. En grado de dispersión, el suelo de la derecha es ligeramente dispersivo, grado 3, y el de la izquierda no dispersivo, grado 1. Obsérvese los diferentes resultados en el ensayo de Crohn. Ensayo de doble hidrómetro. Ensayo que implica la ejecución de ensayos de hidrómetro. Los ensayos de hidrómetro son conducidos con o sin dispersante. Ensayo que implica la interpretación del porcentaje de dispersión es el siguiente. Menor que 30% no es dispersivo, entre 30 a 50% intermedio, mayor que 50% dispersivo. La dispersión en porcentaje es la ejecución de los ensayos de hidrómetro. Este es el equipo utilizado para el ensayo de doble hidrómetro. Ensayo de Pinole. Este ensayo fue desarrollado por Shedar et A1 1976. Un hueco de 1 milímetro de diámetro es perforado en el suelo a ser ensayado y a través del siguiente agujero se pasa agua bajo diferentes cargas y duraciones variables. El suelo es tamizado a través del tamiz 2.36 milímetros y compactado aproximadamente en el límite plástico a una proporción de densidad del 95%. Las condiciones a simular en un terraplén de presa con una fisura o agujero en el suelo. Soluciones planteadas en la bibliografía. Estabilización con sulfato de aluminio hidratado. La adición de sulfato de aluminio hidratado
en los suelos dispersivos induce a que genere la sustitución de cationes de aluminio por los de sodio. Para ello se debe añadir aproximadamente el 1,5% de sulfato de aluminio hidratado con respecto al volumen total de arcillas dispersivas. Además de eliminar la dispersidad del suelo, este método logra reducir un 50% el límite líquido del suelo y con ello reducir el índice plástico. Estabilización con cemento Portland. El cemento Portland funciona como aglomerante cuando se mezcla con las arcillas dispersivas del suelo. Por tal razón, es necesario que la mezcla se haga antes y durante la realización de la obra, es decir, que este método no funciona para las obras ingenieriles ya ejecutadas. El método es efectivo cuando se alcanzan valores superiores al 95% de compactación. Estabilización con cal. Con cal viva. La cal viva o también óxido de calcio se usa para reducir la humedad del suelo, cantidad de agua en el suelo, por lo que evita que el agua cause erosión interna en los suelos dispersivos cuando se arrastra a los iones de sodio. Con cal hidratada. La cal hidratada o hidróxido de calcio es prácticamente insoluble. Su objetivo es permitir la migración de los iones de calcio desde las partículas de cal hidratada hacia las partículas de arcilla, desplazando a los menos estables. Este proceso genera aglomeración y como resultado de suelos se vuelve más granular y friable. Análisis de casos. La laguna de oxidación de San José. Las canteras utilizadas provienen de la Ciudad de Dios, provincia de Lambayeque. En la laguna ya construida se observó la presencia de suelos sódicos, realizándose ensayos de dispersión. Ensayo realizado sin ningún tipo de curado. Ensayo realizado a 24 horas de curado. Ensayo realizado a 7 días de curado. La laguna de San José de Chiclayo, de aquí se obtuvo 2 de las muestras analizadas. Conclusiones. El propósito principal es la identificación confiable de los suelos dispersivos. De los 3 ensayos presentados, se comprueba que no necesariamente los resultados van a coincidir. Existe una buena correlación entre los ensayos de Crowe y de Pinole. Actualmente el ensayo de Pinole es el más usado ya que muestra confiabilidad en los resultados. Se recomienda utilizar más de un ensayo para comprobar la dispersidad de un suelo. Las arcillas dispersivas son altamente susceptibles a la tubificación por los procesos de erosión coloidal. El ensayo de Pinole sugiere que las situaciones donde el agua está fluyendo y el ensayo de Crowe para el agua en condiciones quietas. Recomendaciones. Se recomienda realizar siempre estudios correspondientes de suelos para evitar problemas con los desplazamientos que puedan producirse y tener mucho cuidado con los cálculos a realizar. Debemos de guiarnos con las normas para evitar problemas legales y realizar buenos trabajos para la sociedad. Gracias.